Venga, vamos a ir con la siguiente de druida, que en este caso sería druida guardián. Vamos a activarla. I love druida guardián, me encanta el druida para tanquear. De acuerdo, yo el druida siempre lo he utilizado más para tanquear y para curar. Las ramas de DPS las he utilizado muy poquito, prácticamente nada. De acuerdo, pero tanquear y curar sí que lo he utilizado muchísimo. Por eso tanquear con esta rama que os voy a explicar ahora me gusta bastante, y aparte la conozco más o menos bien. De acuerdo, así que va a ser más sencilla para mí explicarla. Ok, venga, como os hemos dicho siempre, vamos a ver. Los talentos, ¿de acuerdo? En esta guía vamos a ver los talentos, vamos a ver también hemos dicho que talentos... Espera. Talentos, stack, macros, ¿de acuerdo? Y vamos a crear la barra entera. De hecho, yo la mía la voy a borrar y la voy a crear de nuevo, la barra, ¿ok? Así que venga, vamos a ir al lío con ella. Y la rama de talentos, yo tengo aquí puestos unos cuantos. Vamos a quitarlas. Eliminamos. Y eliminamos. Vale. Y vamos a importar, en el caso de druida guardián, vamos a hacer dos builds. Una para raid, que va a ser esta. ¿Vale? Y otra de mítico. Mítico. Listo. Vale, me voy a quedar con la de raid, como hago siempre, ¿ok? Vale, como siempre os comento, los talentos son muy subjetivos, ¿de acuerdo? De hecho, si tú te acabas de subir el personaje, con la configuración inicial vas a tener más que de sobra, ¿de acuerdo? Para empezar a manejar el personaje. Sí que es verdad en este caso que depende de dónde pongas un talento en determinado boss, pues te puede resultar más fácil, más difícil, o necesitas una habilidad en concreto para un boss. Y luego hay gente que depende de cómo juegue, ¿de acuerdo? Pues utiliza una habilidad que necesita más que otra, ¿de acuerdo? Entonces ese punto de talento pues lo puede mover a un lado o a otro, ¿vale? Es muy subjetivo, esto va a valer para cualquier situación, y aparte, como siempre os digo, la guía va a estar actualizada con el último parche que esté, ¿de acuerdo? O sea que esta guía os va a valer siempre para cualquier parche que haya, ¿ok? Por eso los talentos no nos paramos mucho, ¿vale? Venga, vamos a ver ahora qué stack son los que tengo que tener, en este caso siendo un druida guardián, ¿vale? Bueno, muy sencillo, la stack principal va a ser agilidad, ¿de acuerdo? Porque voy a hacer daño cuerpo a cuerpo. Todas las piezas de equipo me van a dar agilidad, así que en esa no me tengo que preocupar. La siguiente que tengo que tener muy en cuenta sería la celeridad, ¿ok? Después de la celeridad, la siguiente sería la versatilidad. Y la última que tendría que tener en cuenta sería el crítico, ¿vale? Maestría me tengo que olvidar. Es decir, no es que la tenga que elegir como última prioridad, es que si tengo piezas de maestría me olvido de ellas. ¿De acuerdo? Maestría no lo quiero para absolutamente para nada. Entonces yo se da cuenta, por ejemplo, mi equipo, ¿vale? Tendría que tener, tiene un 25 de celeridad, que me viene muy bien, ¿vale? Y tendría que tener en este caso el segundo stack, que sería la versatilidad, que la tengo bajita, y luego el crítico, que lo tengo en alto, y en maestría tengo un 10%, tengo muy poquito de maestría, ¿vale? Hay maestría porque tendré alguna pieza, pero vamos, si podéis eliminar todo el equipo que lleve maestría, mejor, ¿ok? Venga, vamos ahora a construir la barra, ¿vale? Y hacer en este caso la rotación. Como siempre os digo, para construir, ¿de acuerdo? Primero tenemos que destruir. Así que vamos a eliminar todo lo que tenemos en todas las formas.
Vale, lo va a quitar todo. Y ahora veremos qué es lo que puedo poner en macro y qué es lo que no. Vale, esa la voy a dejar. Vale, si os dais cuenta estoy quitando absolutamente todo. Vale, también la voy a quitar. Vale, aquí en oso no tengo nada. En feral tengo. Me la voy a ir quitando también. Vale. Esta nada. Y el lechucino tengo también, que me lo voy a quitar. Listo. Vale. Pelado, ya no tengo nada en ninguna de las barras. Así que ahora vamos a ir primero con las rotaciones, ¿de acuerdo? Vale. Mira, como siempre os digo, ¿de acuerdo? Con los dedos de una mano tengo el número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Perdón, número 5 con el dedo índice. Con el dedo pulgar tengo R, F, V, C. Y con la otra mano con el ratón, rueda para arriba, rueda para abajo y botón izquierdo. ¿De acuerdo? Habilidades que tengan un tiempo de reutilización las tengo metidas en macro. Y las que me quedan aquí sueltas, pues a base de clic. ¿Vale? Ahora, vamos a crear primero. Vamos a coger todo el libro y lo vamos a ir montando poco a poco. ¿Vale? Así que vamos a empezar. Bueno, el acechar lo voy a poner por aquí. Vale. Bramido, muy importante si eres tanque. ¿De acuerdo? Que es para que en este caso para que te ataquen a ti. Calmar, lo pongo por aquí. Camino del sueño, lo pongo por aquí. Carga de lo salvaje, ¿vale? Aquí depende de cuál tengas, va a tener una habilidad u otra. ¿Vale? ¿Dónde he puesto yo el...? Vale, lo he puesto aquí, vaya tela. Oso y bramido en el F. Vale. Carga de lo salvaje yo normalmente la tengo puesta aquí, en el botón izquierdo del ratón. Carrerilla aquí. Vale. Ahora, cólera. Cólera es de... es de pollito, así que la vamos a poner en pollito. Vale. El corazón de lo salvaje tiene un tiempo de reutilización, así que lo voy a poner aquí. Vale. Ahora, destrozar está en la forma de oso. Lo voy a poner aquí. Estimular lo pongo afuera. Flagelo lo pongo aquí, que es de forma de oso. Ahora, forma de hechicería lunar, esta ya las tengo en la mini barra. El fuego estelar lo voy a poner aquí. Fuego lunar, ojo, porque fuego lunar, bueno, lo voy a poner aquí, pero también lo voy a poner aquí. Tanto fuego lunar como fuego solar, los dos. Vale, fuego solar no, fuego solar lo va a quitar. A ver si me deja quitarlo. No, no me deja quitarlo, ahora lo muevo. La marca de lo salvaje la voy a poner aquí. Vale, este estoy en forma de gato. Ahora, forma de gato, pues la mordedura. Aquí. Vale. Forma de oso. Vale. Este le voy a poner aquí. La piel de corteza. Las raíces la voy a poner por aquí. Rejuvenecimiento, que para curarme lo voy a poner aquí. Vale. Regeneración frenética.
¿de acuerdo? Hiper mega importante, le voy a poner ahí. Renacer. Renacer lo voy a poner aquí. Renovación lo voy a poner aquí. Revivir ya le tengo. Rugido de estampida lo voy a poner aquí. Vale. El rugido incapacitador también lo voy a poner aquí. Vale. Testarazo, importante también. Este le voy a poner... voy a poner aquí. Triturar tiene que ser en forma felina, así que me lo cambio a forma felina. Vale. Vapulear aquí. Vale, el vórtice de Urso. Este le va a poner... ¿Este cuál era? Vale. Le voy a poner aquí. Vale, a forma acuático nada y a forma pasivo nada. Vale, ya tengo todas puestas de aquí, sí. Y ahora, magullar, la voy a poner aquí en el 4. Encarnación de Urso, la voy a poner aquí. Instinto de supervivencia, lo voy a poner aquí. Y la ira durmiente también la voy a poner aquí. Vale. Listo. Ya tengo todas las habilidades sacadas. Ahora, para ver si tengo aquí alguna de... Por si acaso. De raza. Vale, tengo la velocidad de caída. La voy a poner aquí, por sacarla. Y... Vale, esto tengo que elegir el Loa. Vale, nada. Y... Vale, tengo la regeneración. La voy a poner aquí. Pero estáis canalizando, ¿no? Sí. Vale. Venga, ya tengo todas las habilidades sacadas de la barra, ¿vale? Ahora vamos a ver qué es lo que tengo en cooldown, ¿ok? Entonces, si yo tiro este, ¿vale? Toda la parte de arriba... Porque se me ha salido. Ahí. Ah, porque le he dado de abajo. Vale. Vale, estoy fijándome que pelaje férreo, piel de corteza, encarnación, instinto de supervivencia y ira del durmiente lo tengo fuera todo. Vale, estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5. 5. Y si meto en este caso renovación, 6. 6. Vale. Venga, vamos a ver qué macros podemos hacer. Y nos vamos con la rotación. Vale, con este ya tengo yo cositas puestas. Vale, a ver. Vale, por ejemplo, aquí tengo una que si da a destrozar, me metería piel de corteza, instinto de supervivencia, ¿vale? Regeneración frenética, ok, si lo tuviera en este caso en disponible, vale. El regenerando de racial, esta no me va a valer, y escama salpicada de sangre tampoco me va a valer, así que esta la voy a copiar. Bueno, espérate, esta la tengo con esta, así que voy a abrir y voy a borrar. Vale, piel de corteza de supervivencia, regeneración frenética, vale, este de aquí le tengo que quitar
y debería de meter encarnación. Bueno, aquí tengo metida 1, 2, 3. Venga, voy a meter encarnación. Vale. Y salpicadura de sangre la voy a quitar. Vale. Guardamos. Y esta, que ya va a polear, mete pelaje férreo. Vale, me parece bien. Pelaje férreo. En rabia lo debería de quitar y meter la ira. Vale. Y gancho racial. Vale, esta es de otra. Y aquí tendría que meter la renovación. Vamos a buscar la renovación. Aquí estás. Vale. Guardar. Vale, aquí me lo he metido en 2 macros, ¿de acuerdo? Porque son muchas habilidades. ¿De acuerdo? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vale. Entonces sería sacar esta y ponerla aquí. Y esta y ponerla aquí. ¿Vale? Vale. Ya las tengo puestas. A ver si funcionan. Vamos a verla ahora. Venga, vamos con el tema de la rotación. ¿De acuerdo? Hemos dicho... ¿Esta no la puedo quitar? Sí, ahora. Quitada. Quitada. Y... voy a poner esta. Vale. Vale, hemos dicho, bueno, aquí en este caso, prácticamente con el druida vas a presionar 4 teclas, ¿de acuerdo? Que serían el vapulear, ¿vale? Que va a golpear a todos los enemigos cercanos, lo que le va a infligir daño y les va a dejar un dot que le va a ir haciendo daño en el tiempo, ¿vale? Se va a acumular hasta 3 veces. Bueno, se puede acumular hasta 5 veces, perdón. Así que lo ideal es que siempre esté acumulado, ¿ok? Y luego tenemos en este caso también el destrozar, ¿de acuerdo? Que esta nos va a hacer una habilidad que hace 12.000 puntos de daño. Luego tenemos el flagelo, que el flagelo va a ser nuestro spam, ¿de acuerdo? Si no tenemos nada, el flagelo va a ser lo que tenemos que estar spameando todo el rato. Y la más fuerte que vamos a tener es el magullar, que nos va a hacer 23.000 de daño. Pero para hacer magullar tenemos que haber generado 40 puntos de ira, ¿de acuerdo? Entonces la ira la vamos a tener en esta barra de aquí abajo, ¿ok? Y se va a ir acumulando. Vamos a ver si las macros funcionan, ¿vale? Pues sería... Vale, no ha funcionado. Vale. Vale. Vale, la que no me está metiendo es la regeneración frenética, pero bueno, me parece bien que no me la meta. Vale. Bueno, básicamente sería en este caso estos 4 botones. No tiene mucho más misterio. Sería vapulear, ¿de acuerdo? Siempre intentar que se mantengan todas las cargas. ¿Lo ves? Aquí tiene 2 cargas. 12 segundos. 3 cargas. 4 cargas. 5 cargas. Es decir, que siempre se mantengan las 5 cargas.
En el momento que habéis llegado a 5, cuando le deis, se reinicie. Tenéis 14 segundos. ¿Vale? Luego, el destrozar, ¿de acuerdo? Es nuestra habilidad que nos va a hacer generar también ira. Y la vamos a gastar esa ira con magullar. Magullar es la habilidad que si tenemos activa, tenemos que ir gastando constantemente. ¿Vale? Realmente es el vapulear para ir manteniendo las 5 cargas. Destrozar y magullar. Destrozar, magullar. La carga la mantenemos, destrozar, magullar. Mantenemos las cargas, magullar, destrozar. Mantenemos las cargas, destrozar, magullar. Que lo tengo todo ocupado. ¿Vale? El flagelo. ¿Vale? Puedo ir tirando fuego lunar, aunque me lo va a ir tirando por los talentos. Así que tampoco me tengo que preocupar mucho de él. ¿Vale? Y como he metido en macro muchas habilidades defensivas, como ese pelaje férreo, como es el piel de corteza, como es instinto de supervivencia y como es el renovación, esto en principio no tenéis que meterlo en macro, ¿vale? ¿Por qué? Porque normalmente cuando estás jugando una raid, estas habilidades en concreto las necesitas tirar en un momento puntual, ¿vale? No puedes estar constantemente tirándolas. ¿Qué es lo que sucede? Que si vas a hacer una raid en el buscador de bandas o mazmorras de 5, pues la inmensa mayoría de las veces no las vas a tirar, ¿vale? Entonces al no tirarlas vas a jorobar bastante al Gear. Te las pones en macro y te olvidas en este caso de estar de si la ha tirado o no la ha tirado, se la tenía que haber tirado aquí y al final se me ha olvidado de no la ha tirado, ¿vale? Así que aquí yo os recomiendo que la pongáis en macro y listo, os olvidáis de que las tenéis, ¿ok? Bueno, el tanque guardián druida es bastante sencillo y aguanta muy bien. La ventaja que tiene es que tiene mucho daño en área, ¿vale? Con el vapulear y con el flagelo vas cogiendo todo el daño que tienes y luego tienes en este caso la regeneración frenética, tienes también habilidades de cura, ¿de acuerdo? Tiene muchas habilidades de evasión, ¿vale? Está muy bien el tanque para poder jugarlo, aparte es súper entretenido, ¿de acuerdo? Aquí lo recomiendo. Y nada, muy sencillito, 4 botones y ya está, es que no tienes en este caso mucha más historia, ¿de acuerdo? Bueno, pues el druida guardián terminado, así que vamos a ir a por otra más.